Nos volvemos a encontrar. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de la prefactibilidad, de este estudio que hacíamos con el objeto de mejorar la calidad de la información para tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con la realización o no de un proyecto. Recuerden, veníamos hablando de la importancia de estos 5 estudios. Uno es el estudio legal, ambiental y social. Nos habíamos detenido en el estudio de mercado, hablando de la necesidad de cuantificar la demanda y esta parte que tiene que ver con el estudio competitivo. Acá nos vamos a detener un ratito. El estudio competitivo, ¿qué hace la competencia? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Es decir, ¿qué tiene de valor agregado la competencia? ¿Y quiénes son mis competidores? Los competidores son aquellos que están brindando el mismo servicio que estoy brindando yo, o el mismo producto, y que apunta al mismo cliente, al mismo usuario. Es decir, que yo me tengo que detener para saber cuál es mi competencia, qué están brindando, cómo lo están haciendo y también cuáles son sus resultados. Esto es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir generar mi propia ventaja competitiva. También aprender de los errores. No está mal mirar lo que hace mi competencia. También hay una técnica muy usada que es copiar las mejores prácticas de la competencia. ¿Por qué? Porque yo a partir de las mejores prácticas que hace mi competidor puedo generar nuevas o repetirlas y logrando alcanzar una buena parte del mercado. Entonces, en este estudio de prefactibilidad, ahora nos estamos parando en la prefactibilidad, vamos a ver lo que es lo legal, ambiental, social que se presenta. Nos tenemos que detener en el estudio del mercado, en esto que compone el mercado, es decir, los que venden lo mismo que yo, que ofrecen el mismo producto, y los que van a requerir mis servicios y mis productos, que son mis clientes. Estos clientes, acá vamos a abrir un abanico, la posibilidad de hablar de 2 tipos de clientes. Uno es el cliente real, el cliente que ya viene y usa mis servicios, el cliente que, si yo tengo un servicio de, por ejemplo, de cabalgatas, el cliente que mes a mes, año tras año, me visita, me conoce, usa el servicio, pide otros senderos. Es decir, un cliente que ya es habitual contar con él. Pero tenemos aquellos clientes potenciales. ¿Y cuáles son los clientes potenciales? Vamos a pensar en el cliente que entró a mi página web, vio mis servicios, me consultó si tenía disponibilidad, por ejemplo, en el hotel, cuáles eran las condiciones, que tiene la intención de utilizar los servicios o el producto que estoy ofreciendo, pero que todavía no lo ha realizado. Esos son los clientes potenciales a los que también debemos prestar atención, porque debemos convertir esa posibilidad en algo real, es decir, que realmente concrete la compra, que realmente use los servicios de cabalgata, que pueda llegar a pasar de potencial a un cliente real. Todo esto está explicado en el libro de González Perini. Cuando hacemos el estudio técnico, que lo vamos a profundizar en el estudio de factibilidad, vamos a basarnos en 3 pilares fundamentales para realizar el técnico. Uno es la definición del producto turístico y las estrategias. Cuando nosotros hablamos de producto turístico, por ejemplo, claramente era en el video el turismo rural, y a partir de ese podemos habilitar lo que es hospedaje, lo que es casa de té, actividades de campo, días de campo. Entonces tenemos que definir cuál es nuestro producto. Nuestro producto es que brindar un servicio de día de campo con uso de las instalaciones y la aventura para familias,
nuestro producto es el alojamiento en una estancia con el servicio de comidas naturales, de propia producción. Nuestro servicio es la experiencia de los niños y de las familias en actividades de campo, como les mencionaba anteriormente, cabalgatas, ordeñes, el esquilar, por ejemplo, alimentar a los animales. Bueno, ¿cuál es mi producto turístico? A partir de eso, que yo tengo una definición del producto, es decir, qué es lo que voy a ofrecer, cuáles van a ser mis ventajas, mi valor agregado hacia el cliente, voy a desarrollar ciertas estrategias. Esas estrategias van a estar acompañadas por los análisis que vamos a hacer, por ejemplo, en cuanto a lo administrativo, en cuanto a lo organizativo. Pero vamos a avanzar con otro pilar técnico muy importante. Entonces, una vez que nosotros definimos el producto turístico, también vamos a hablar de la localización. Esa localización, a mí me gustaría que también hoy por hoy lo pensemos en una localización física o una localización virtual. Es decir, por algún medio, una página, una aplicación. Si yo tengo una aplicación en cuanto a que brinda servicios para las personas que hacen trekking, por ejemplo, es un proyecto, es un servicio turístico, y la localización quizás primero tendremos que hablar de la plataforma y después ver que desde la plataforma puedo abarcar ciertas zonas. Puedo hacer trekking en algunas sierras de Córdoba, puedo hacer trekking en el sur, entonces, a partir de esa plataforma es lo que a mí me va a permitir generar ciertas posibilidades de expansión del producto que estoy ofreciendo. Entonces, la localización, es decir, el dónde, poder situar el producto y empezar con la programación y la implementación. En esta programación verán que está totalmente relacionada con el estudio que hice legal, ambiental y social, por los plazos, el estudio de mercado, la definición técnica del producto y a dónde, en la localización. En marketing se habla de la plaza, ¿sí? Cuando hablábamos del marketing mix o la mezcla de mercadotecnia, uno de los pilares es la plaza. Cómo voy a distribuir mi producto. Cuando hacemos un estudio administrativo organizacional tiene que ver con poder estructurar estas actividades en un orden lógico. Ese orden tiene que ver con las jerarquías, con las responsabilidades, con los participantes, con la estrategia, esto de pensar a la organización con una estructura deliberada, que está compuesto por personas, tiene que ver con, por ejemplo, la estrategia, como les decía anteriormente, con el tamaño de la organización, con la tecnología disponible, con la capacidad de los recursos humanos. Son muchos los factores que yo tengo que tener en cuenta, con las actividades que realizo, con el tipo de actividad que se pretende en este estudio y poder comenzar a vislumbrar una estructura, empezando por un responsable y después poder hacer una división de trabajo, una estructura que sea adecuada para el proyecto que estoy analizando. Estructuras, podemos hablar de muchos tipos de estructura, para eso también usted puede consultar a algún licenciado en administración que lo asesore, pero lo importante es saber que todo proyecto
tiene que tener una estructura en donde yo voy a identificar jerarquías, unidades de mando, tramos de control, y que va a depender del tipo de proyecto, de las actividades que realiza, de la inversión que realizo, de los recursos disponibles, del personal con el que cuento. Y un estudio económico-financiero que vamos a comenzar en la clase siguiente, que sería la clase número 3, a hablar de cada uno de los elementos que debo tener en cuenta para realizar el estudio. A partir de eso vamos a incorporar el aprendizaje de la utilización de planillas Excel para sacar fórmulas que me van a dar valores que tengo que saber utilizar, que tengo que saber leerlos para poder tomar decisiones. Cuando nosotros vamos a volver un poquito, que quiero que volvamos al ciclo para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. A ver, acá estamos. Cuando nosotros comenzamos con el proyecto, que partíamos de la idea, planteábamos de la toma de decisiones, permanente toma de decisiones en el avanzar, abandonar, esperar. Entonces, ahora estamos parados en el periodo de prefactibilidad. Nosotros hemos realizado el periodo de prefactibilidad teniendo en cuenta esos 5 estudios que acabamos de ver. Vamos a profundizar más en el económico financiero, pero se los he mencionado. Vamos a hablar de valor actual neto, vamos a hablar de TIR, vamos a hablar de análisis de sensibilidad. Para ya profundizar todos estos análisis, estos 5 análisis, los vamos a profundizar en el estudio de factibilidad si vemos que el proyecto lo podemos seguir desarrollando, ¿sí? Entonces, los espero en la próxima clase. Cualquier duda pueden escribir. Nos encontramos en el horario de tutorías por medio de Teams. Cualquier aclaración que necesiten. Y sobre todo, les recomiendo la realización ya de la primera y la segunda parte de la evaluación integradora. Recuerden que la evaluación integradora se basa en un proyecto propio. Un proyecto que a ustedes los motive, de su zona, de su región, alguna idea que con el paso del tiempo en esta universidad y con los conocimientos adquiridos les gustaría realizar. Bueno, este es el momento de empezar a poner en papel esa idea. Entonces, en la parte número 1 es el volcar la idea en un perfil, y la parte número 2 es empezar a hacer el informe. Por eso se indica que tienen que hacer la carátula, que tienen que hacer el índice, la introducción, que va a ser parte de vamos a utilizar lo que trabajamos en el perfil, y después definir una misión, visión, los objetivos, y para entrar ya a cada uno de estos análisis. Por eso la sugerencia es que ya estén trabajando con los análisis para que podamos ir semana a semana incorporando nuevos y llegar antes del cierre del periodo de este semestre. Un gusto, nos encontramos en la clase siguiente. Hasta luego.